Maestra, qué gusto tenerte en Reconociendo Todas las Voces y que podamos disfrutar de un pequeño, aunque sea efímero tiempo contigo para compartir un poquito de tu trayectoria, lo que has hecho. Desde muy chiquita has tenido como este gusto, esta pasión por la lectura, pero es ya en tu juventud que tienes grandes maestros y tienes unos ejemplos, digamos, que te inspiran justamente a ser la persona que eres hoy. Sí, mira, yo creo que como dicen los educadores, los grandes pedagogos, el ser humano va conformando su personalidad, la va tejiendo desde que nace, incluso desde antes de nacer, y va recibiendo influencias. Algunas son positivas y otras son negativas, de la familia, luego del grupo social y de la escuela, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de recibir muy buenas influencias en mi familia, en el grupo de donde yo provengo, el grupo social, que es la clase social, digamos, de trabajadora, popular, y en las escuelas donde me formé, las escuelas públicas donde estudié, y en todas esas influencias siempre hubo un impulso hacia la lectura, hacia los libros, hacia las revistas, hacia las buenas revistas. Entonces, a pesar de que vivíamos en un hogar muy modesto, yo nací en Córdoba, me crié en la calle 13, entre la avenida 4 y 6, ahí llegué desde que tenía 4 años, y el ambiente de ahí es un ambiente popular, modesto, de gente de mucho trabajo. Ahí era zona cercana al mercado. Mis padres eran comerciantes del mercado Revolución de Córdoba. Entonces, yo incluso ya más grande iba al mercado, le llevaba la comida a mi papá, le llevaba la comida a mi mamá en una canasta. Mi abuela era la que preparaba los alimentos y se dedicaba ahí a las cuestiones del hogar. Entonces yo me forjé en ese ambiente, pero tuve, te repito, la gran fortuna de estudiar con maestras y con maestros que les agradezco mucho lo que me enseñaron, porque me abrieron un panorama. Y una de las personas, curiosamente, que me inició, digamos, en el camino de la literatura fue mi papá, porque mi papá, aunque era comerciante, le gustaba mucho la poesía, y tenía en su buró unos libros de poesía. Él no leía novela, él leía poesía. Y me acuerdo que él me mostraba esos libros. Uno de esos libros es uno que era muy conocido en aquel tiempo, que se usaba mucho, que era El declamador sin maestro. Un libro que vendían hasta en los puestos de revistas, y que además de que traía nociones de cómo declamar, traía una selección de poemas. He escuchado comentarios muy desfavorables y criticando mucho ese tipo de poesía, la poesía popular. Traía poesías de Amado Nervo, poesías de Manuel Acuña, de románticos en general, ¿no? Era el libro, casi la mayor parte de los poemas eran de tipo romántico. Pero era muy, digamos que los maestros y la gente recurría mucho a ese libro, y para los concursos de declamación era, digamos que uno de los libros que entraban en la bibliografía obligada, ¿no? Claro. Entonces yo empecé ahí a gustarme la poesía, y me acuerdo que el primer poema que aprendí fue uno que era de Manuel Acuña, El 5 de mayo. Y mi papá era de 10 estrofas y era algo grande. Yo estaba en tercer año y mi papá me insistió: no, apréndetelo. Y él me forzaba, me presionaba para que yo me lo aprendiera. Yo me lo aprendí y después lo dije en la escuela. Y no, pues
de ahí ya empecé a hacer llamada por las maestras porque vieron que me gustaba eso, ¿no? Entonces considero que ahí fueron mi primer acercamiento a la literatura, pero después las maestras me mostraron otros poemas, otros autores. En la secundaria también tuve muy buenos maestros en la SBAO. Yo estudié la secundaria en la SBAO. La SBAO estaba en el centro de Córdoba, contraesquina a una cuadra, menos de una cuadra, del parque y del Palacio Municipal a un lado. Y era la principal escuela secundaria de bachilleres de Córdoba y de la región. Entonces ahí estudié yo y eso también me ayudó mucho porque tuve extraordinarios maestros ahí. Por ejemplo, uno de los maestros que recuerdo con mucho cariño, mi maestra de español, que era la directora de una primaria, la primaria que se llamaba Mascarones, los que son de Córdoba y de aquella época se han de acordar, la Mascarones. La directora de la Mascarón era mi maestra de español, tuve la maestra de geografía, de historia, o sea, el maestro Vargés, que era un maestro español y que daba clases en el Colegio Cervantes también. O sea que uno, te digo, va recogiendo de los maestros de matemáticas, de historia, va uno recogiendo como paradigmas de ser humano, ¿no? Paradigmas de persona. Y va uno tomando retacitos y con eso va uno tejiendo su personalidad propia, sus gustos, sus emociones, va conformando uno su manera de ser y su visión del mundo. Ya aquí en Jalapa, yo me vine a estudiar a la Normal Veracruzana, la primera generación a la que le aplicaron examen de admisión fue a mi generación y afortunadamente las compañeras de mis amigas que venían del SBAO, pasamos 5 y hasta la fecha somos grandes amigas y llegamos a la Normal Veracruzana y fue para mí un cambio muy importante porque en Jalapa se respiraba un ambiente como más abierto, más democrático, más de poner en juego la crítica, el pensamiento reflexivo. Los maestros de la Normal, pues nosotros llegamos a la Normal de 15 años y de 15 a 18 años ellos nos imbuyeron no solo del pensamiento pedagógico, sino del pensamiento universal y de la noción de maestro que necesitaba o que ellos pensaban que necesitaba nuestro país y también de la noción de persona que debíamos de ser, con unas ideas muy exigentes, diríamos, ¿no? Entonces, en algunas cosas, pues ahora yo ya no concuerdo, pero reconozco que gran parte de mi manera de pensar acerca de la educación, ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvieron mis bases, en la Escuela Normal Veracruzana. Y estudié también en la nocturna, en el artículo 3º, y te decía que ahí también fue un fermento para mi evolución de pensamiento social, porque en el artículo 3º yo fui de la segunda generación del artículo. Las clases nos las daban por la tarde en la José Ortiz de Domínguez, que era una escuela para niñas. Exacto. Pero que amablemente la directora la prestaba. Entonces en la mañana era la escuela para niños y en la tarde funcionaba como escuela de bachilleres. Y al principio fue una escuela por cooperación, a los maestros no les pagaban, digamos, como a otros maestros, sin embargo ponían todo su empeño, fueron grandes maestros. Yo ahí tuve muy buenos maestros. Te comentaba que, por ejemplo, el maestro de latín fue el maestro Carlos Antonio Castro, y me dio latín 1 y latín 2, porque yo llevé humanidades. La maestra de literatura mexicana fue la maestra Eli Núñez, estaba jovencita. El maestro en problemas políticos, sociales y económicos de México, que era una materia que yo considero que para mí fue muy formativa, porque nos hacían leer mucho y discutir mucho. Fue el maestro, bueno, uno que los daba era Domínguez Millán, pero no fue mi maestro, pero mi maestro fue Carlos Méndez de la Luz, y también fue mi maestro, el maestro Víctor Raúl Domínguez, ya fallecido, y otros maestros bien importantes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy
es muy trascendente y por eso yo creo en la educación. Yo creo que la educación es el basamento que permite moldear la mente, los corazones y el ser humano, porque en pedagogía nos dijeron, hay dos elementos que conforman la personalidad, tu aportación biológica y tu aportación social, ¿no? Y todo eso se va tejiendo y se va conjuntando. Y así fue, realmente. La educación es fundamental. Y finalmente, a tu corta edad, tal vez a los 15, 16 años, tú ya estabas generando un criterio sumamente definido que hoy te da esta bandera con la que has, digamos, o has abanderado proyectos, por ejemplo, de tener bibliotecas itinerantes, ¿no? El que tú tengas esta apuesta grande, decisiva por la lectura y que creas que para Veracruz es fundamental, para nuestro estado, para cualquier punto de la República, ¿no? Sí. Pero en tu quehacer como veracruzana, ¿no? Como mujer y vamos a decirlo ahora, pues como una mujer insurgente. ¿Qué es este proyecto de Mujeres Insurgentes? Sí, mira, Mujeres Insurgentes, bueno, yo en mi formación profesional soy profesora de español. Yo estudié en la Normal Superior de México la especialidad de español, esa es mi licenciatura. Profesora de nivel secundario con especialidad en español. Y allí en la Normal Superior también tuve una influencia fundamental. A mí me tocó estudiar en la Normal Superior ya como maestra, ya como madre de familia en los cursos de verano. Y entré en contacto con los grupos de los comités de lucha que habían quedado del 68, porque yo entré en el 69 a la Normal Superior. Y había mucho activismo político, pero también los maestros, sobre todo en mi especialidad, nos encargaban a leer libros a destajo. Entonces yo ahí era uno de leer y leer y leer y leer, pero también de tener mucho impacto de todo el pensamiento de los jóvenes del 68, ¿no? Entonces yo ya simpatizaba con esa con esa propuesta de cambio desde el 68 y desde antes, ¿no? Porque digo que como dices, desde los 15 años empecé a construir una percepción del mundo a favor de la mejoría de la sociedad. Y entonces fue muy importante el leer, y yo me di cuenta, y que estudié como maestra de español, trabajé en la secundaria y luego me fui al bachillerato a dar taller de lectura y redacción. Y ahí es donde yo definitivamente corroboro que una persona que desde niño desarrolla pasión por los libros, amor por la lectura, que practica la lectura con frecuencia, tiene el camino abierto en muchos aspectos, y tiene la posibilidad de construir una personalidad libre de prejuicios, de creencias, de puntos de vista falsos, ¿no? De falsas percepciones de la realidad, porque lee, porque en los libros hay un diálogo de uno con el autor. El lector va construyendo el texto a partir de lo que propone las letras del libro y lo que uno sabe. Y entonces, por eso cada lectura es diferente, ¿no? Porque uno pone en el texto, uno construye el mensaje. Y eso hace crecer el pensamiento, desarrollar la imaginación y desarrollar la racionalidad. Entonces, es para mí que la lectura un eje fundamental de cultura y de desarrollo personal. No nada más tener conocimientos, no, desarrollarse como ser humano tiene mucho que ver la lectura. Y si a una persona se le va marginando de la posibilidad de estar en contacto con los libros, con la lectura, esa persona no va a desarrollarse en toda su plenitud, ¿no? Que es lo que está proponiendo la nueva escuela mexicana, el desarrollo integral, pleno del ser humano, ¿no?
no como lo proponía la escuela neoliberal, de que vamos a desarrollar solamente capacidad para el trabajo, o sea, las competencias, ¿no? Sobre todo laborales, terminales. No, aquí no se trata de generar competencias, se trata de desarrollar lo que uno trae hasta donde dé, pero no para una competencia en el mercado laboral, sino para una formación integral como persona, para tener una vida como persona, ¿no? No pensando solamente en escalar un puesto o una determinada posición en una empresa, sino como persona, como yo, ¿no? Claro, y que no al final estemos funcionando por lo económico, ¿no? Solamente. Que eso sucede justamente cuando tenemos este impacto positivo, desde luego, de las letras, de la lectura y de todo este mundo enriquecedor que nos puede satisfacer más allá que el propio dinero. Sí, decía Paco Ignacio Taibo en una de sus conferencias, él ha acompañado en algunos eventos a mujeres insurgentes, y decía en una conferencia: hay en la lectura de los libros, de los buenos libros, una educación sentimental. Y es cierto. Es verdad. A mí, ahora que ya soy grande, reflexiono, como todos los seres humanos, pasamos por momentos de crisis, por momentos dolorosos, por momentos de conflicto, de dificultad, ¿no? Donde de pronto decimos, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde voy? Lo que me está pasando es terrible, ¿no? Y gracias a la lectura uno sale a flote, porque la lectura es como un remanso, ¿no? Permite bajarle a las tensiones, al estrés, a la soledad, a las situaciones emocionales depresivas. Exacto. Cuando uno se siente cucaracha pisoteada, ¿verdad? Y de pronto ahí está la lectura diciendo, mira, todos los hombres grandes han pasado por ese camino. Exacto. Por el que tú vas y han salido adelante. Entonces, exacto, como que dice uno, tengo que salir, tengo que romper esta situación, tengo que buscar cómo emerjo y sigo adelante, ¿no? Entonces es cierto, la lectura no nada más es un ámbito el que desarrolla, sino va mucho, también la imaginación. Muchos artistas han creado a partir de una lectura, músicos, pintores, escultores, ¿no? El arte es una actividad humana en la que también la lectura tiene mucho que ver. Y para la maestra Julieta, además de ser esposa, madre, profesora en su momento, siempre tuviste esta manera de seguir inspirando a través justamente de la lectura con proyectos, decía, de estas bibliotecas itinerantes, ¿no? De cómo le hacemos para que por lo menos tengan un libro en su mano, ¿no? Y ya haya ese contacto y ese gusto por abrirlo, por descubrir qué hay dentro de él. Pero además de la lectura, maestra, tienes también muy claro que hay cosas, otras herramientas, digamos, como el juego del ajedrez. Sí. ¿Por qué el ajedrez? Sí, el ajedrez es una disciplina, es un deporte mental que ya lo han dicho muchísimos psicólogos, pedagogos, neurocientíficos incluso, que desarrolla el trabajo de las neuronas, al igual que la lectura, y hace que se dispare ese pensamiento. En el caso del ajedrez, el pensamiento estratégico, el pensamiento de no nada más ver hacia adelante, sino de ver hacia los lados, de ver el conjunto, de ver lo que, en el caso del ajedrez, el adversario, qué estrategia está planteando y qué estrategia tengo que plantear yo para llegar a mi objetivo. Claro que el ajedrez es un juego que tiene muchos elementos que trae del feudalismo, ¿no? Que los peones, que el rey, que la reina, el papel secundario, digamos, exacto, de la reina, ¿no? Uh-huh. Que se ha querido reivindicar. Pero independientemente de esa simbología, el ajedrez impulsa
un pensamiento para tomar decisiones oportunas, bien pensadas. Yo no puedo decir el ajedrez es la panacea de la educación o la lectura es la panacea, no. El arte es la panacea, no. Son elementos, así como también la actividad física es bien importante. Todo eso va a contribuir al desarrollo de un ser humano integral y nosotros abogamos por el ajedrez porque desarrolla el pensamiento matemático, el pensamiento abstracto, conceptual, al igual que la lectura. Y es lo que necesitamos. Nuestros jóvenes tienen muchos fracasos en el bachillerato. Yo fui maestra de bachillerato más de 25 años en taller de lectura y redacción y los muchachos fracasaban por deficiencias precisamente en la lectura y porque no habían desarrollado su pensamiento abstracto todavía. Y eso es muy grave, porque si el alumno es excluido del bachillerato, ¿qué porvenir le espera? Un porvenir muy difícil, ¿sí? Es decir, no estamos diciendo que estudiar el bachillerato te resuelva la vida, pero estudiar el bachillerato te permite actuar en la vida con mejores resultados que cuando no se estudia. Y estamos hablando de cierto nivel de madurez justamente en esa etapa, sí, que nos prepara finalmente ya para que enfrentemos este momento decisivo de nuestra vida, que es a lo que nos vamos a dedicar en el caso de cursar una carrera profesional. Sí, ¿no? Y aunque no se estudie una carrera Exacto. profesional, sí, cualquier actividad laboral, un carpintero, un herrero y todo, pero tiene que resolver problemas cotidianos en donde tiene que ser estrategia, ¿no? Y precisamente eso es lo que busca la nueva escuela mexicana, el desarrollo integral. Ahí entra el ajedrez como parte de esa formación integral. El enseñar el ajedrez en la escuela primaria es bien importante. Ahorita hay un proyecto que es con el apoyo de la Dirección de Educación Normal, se está llevando a cabo, de la Secretaría de Educación de Veracruz, se está llevando a cabo de enseñar ajedrez educativo a los jóvenes normalistas, con la finalidad de que ellos lo consideren como una estrategia didáctica, como una estrategia pedagógica, no para formar campeones de ajedrez, no, sino para que el ajedrez contribuya precisamente al desarrollo del pensamiento de los niños y de los jóvenes. Y lo mismo se está haciendo con la lectura. Estamos llevando la lectura a las escuelas primarias con talleres de maestros de la SEP. Son maestros calificados con experiencia que van a dar talleres de diferentes aspectos del programa, pero con ejercicios de lectura. Y llevamos un programa de la biblioteca viajera. La biblioteca viajera consiste en una dotación de libros, 80, 50, 100, según la escuela, y se le entregan a la directora y a los maestros y se les dice, no son para estar guardados en un anaquel, es para que ustedes los presten a los niños, el niño lo devuelve, pero lo tiene que leer en su casa, con su papá o con su mamá o con la familia, no solo. Devuelve el libro y se lo lleva otro niño. Es un libro viajero, es un libro, una biblioteca circulante, de tal manera que no solo va a circular en el aula, sino también va a circular porque después vamos a ir a recoger ese acervo bibliográfico y nos lo vamos a llevar a otra escuela. Y a aquella escuela a la que fuimos le dejamos otros títulos nuevos. Esa es la idea. Es muy valiosa la dinámica que han implementado, maestra, y nosotros queremos reconocer justamente el trabajo que vienes haciendo, aplaudirlo y pues seguir de cerca este gran proyecto de mujeres insurgentes que hoy por hoy es sumamente necesario e indispensable. Sí, pero yo te quiero aclararle a todos que no es mi trabajo. La verdad, yo no soy la que trabajo. Es un grupo de alrededor de 40 maestras y maestros. Ahora ya hasta participan con nosotros otros organismos institucionales, tanto de la Federación como del Estado, que no son de la SEP, pero que están interesados en el proyecto, como el IBAI, como IBEA, como el IBEC,
que desde un principio estuvo con nosotros, ha estado con nosotros. También ahora ya tenemos la Suprema Corte de Justicia, la Casa Jurídica, y así muchas instituciones que van diciendo, yo voy, aunque sea una vez al mes, pero yo voy en una brigada. Y visitamos escuelas, pero también es importante decirlo, este proyecto va enfocado a que los padres lean con los hijos y se hace un taller para padres y a los padres se les hace ver la importancia de la lectura y la necesidad de que lean con sus hijos y se trabaja con un libro y al final del taller a esos padres de familia que fueron el día de que llegó la brigada se les dice ese libro es regalado para que ustedes empiecen su lectura en casa con sus hijos, porque los padres son el primer ejemplo de amor hacia los libros y a la lectura. Ya lo decías al inicio, maestra, esto que tú viste, que tú disfrutaste en casa, pues ahora lo quieres también compartir. Gracias por habernos acompañado en Reconociendo Todas las Voces. Radio y Televisión de Veracruz también es tu casa y felicidades por seguir adelante sumando. Al contrario, yo agradezco a tu persona y a todo el personal de RTV que está apoyando esta entrevista porque nos permite difundir la importancia de la lectura y la importancia del ajedrez en la formación de los niños. Y les pedimos a todos los padres de familia que nos estén escuchando a través de esta televisora del Estado de Veracruz, que no escatimen esfuerzos por comprar un libro, por leer con sus hijos y por jugar ajedrez. Muchas gracias. Gracias, maestra.